Retraso del lenguaje. Decimos que hay un trastorno, una alteración del lenguaje, cuando además de un retraso en el inicio del habla, sus primeras palabras no aparecen hasta los 2 años. Es un retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje, fonológico, sintáctico, semántico y pragmático, y afecta sobre todo la expresión y en menor medida la comprensión, sin que se deba a un trastorno generalizado del desarrollo ni a déficit auditivo o trastornos neurológicos. La aparición del lenguaje y la expresión es más tardía de lo habitual y se desarrolla lentamente con respecto a otros niños de su edad cronológica. Es importante diferenciar entre retraso del habla y del lenguaje. En el retraso del habla solo está afectado el nivel fonológico. Es un retraso simple del habla. El niño aprende a comunicar sin problemas, no tiene déficit auditivos ni alteraciones en la movilidad de la boca ni en la coordinación para tragar. No tiene problemas para comprender, tiene intención para comunicarse, aunque puede llegar a sentirse inhibido, no comprendido y burlado, pero acabará hablando entre los 3 y 5 años. Y en el retraso del lenguaje están todos los códigos afectados. También se debe diferenciar entre disfasia y retraso del lenguaje. En la disfasia hay lentitud en la evolución y respuesta en la intervención, mientras que en el retraso del lenguaje hay una recuperación más acelerada y respuesta positiva con la intervención. Ahora bien, ¿quiénes son los niños y niñas con retraso del lenguaje? Son aquellos que presentan un desfase significativo en la aparición de este y en el desarrollo de la expresión, caracterizado por un comienzo tardío y una evolución lenta, que no puede ser explicado por un retraso mental. Como su nombre lo indica, existe un retardo en la adquisición de las diferentes etapas del desarrollo cronológico del lenguaje infantil, es decir, cuando un niño continúa dependiendo de gestos para comunicarse, cuando ya debería estar utilizando signos convencionales verbales, o cuando, aún usando palabras, lo hace de una manera tan deformada en su articulación que no se puede entender su lenguaje. Podemos diferenciar dos grandes grupos. Primero, los retrasos primarios del desarrollo del lenguaje. Este diagnóstico se hace por descarte generalmente, lo que quiere decir que este desarrollo lento no tiene ninguna relación con un déficit sensorial, motor, cognitivo ni con trastornos psicopatológicos. Al descartar lo anterior, podemos decir que tiene un retraso primario del desarrollo del lenguaje. Esto generalmente tiene un buen pronóstico. Retrasos secundarios del desarrollo del lenguaje. En este sentido, el retraso del lenguaje viene siendo una variable secundaria. Tenemos que si hay una discapacidad intelectual, esto va a generar un retraso en el lenguaje, ya que hay una alteración principal. Este retraso se puede manifestar en diferentes aspectos. A nivel de producción, la aparición de las primeras palabras se retrasa hasta los 2 años y la unión de 2 o más palabras no aparece hasta los 3 años. A nivel fonológico le cuesta pronunciar ciertos sonidos, omite fonemas, consonantes y sílabas iniciales. Si no se acompaña de nada grave, son problemas leves que suelen corregirse con fonoaudiología. A nivel semántico, el vocabulario está reducido a los objetos de su entorno, lo que le genera problemas en la adquisición de los conceptos abstractos. A nivel morfosintáctico, las frases que usan los niños son telegráficas y cortas. También presentan dificultades en la utilización de artículos, pronombres, plurales y al conjugar los verbos. No saben usar frases subordinadas y las sustituyen por coordinadas unidas por la conjunción y. A nivel pragmático, los niños son poco comunicativos, aunque pueden llegar a serlo cuando algo les interesa mucho y quieren conseguirlo. Muy pocas veces usan el lenguaje para explicar lo que les ha pasado. Cuando juegan lo hacen en silencio sin expresar aquello que están imaginando. Presentan dificultades para atribuir cualidades a los objetos relacionados con el color, el tamaño y la forma y tienden a compensar con mímica y gestos la falta del habla. A nivel de comprensión, aunque esta es mejor que la expresión, suele mostrarse alterada, especialmente cuando los conceptos son abstractos. En muchos casos se observan algunas alteraciones en cuanto a conceptos espaciales, temporales y cromáticos, ya que estos son difícilmente comprendidos y no están integrados en su lenguaje normal. A nivel de imitación provocada,
Se les dificulta la repetición de palabras o frases, más si éstas no representan un significado para el individuo, por lo tanto se limitan a repetir algunos elementos de la frase. Signos de alerta. La mayoría de niños desarrollan el lenguaje aproximadamente a la misma edad y pasando por las mismas etapas, lo cual está asociado a su proceso de maduración cerebral, que viene determinado genéticamente y es favorecido o no por el ambiente en el que el niño se desarrolla. Por eso cada niño tendrá su propio ritmo. Teniendo en cuenta esto, habrá edades a partir de las cuales, si no se ha adquirido determinada habilidad, es probable que estemos ante un problema. Algunos signos de alerta teniendo en cuenta la edad son: a los 8 meses no balbucea, a los 16 meses no dice ninguna palabra, no señala ni gesticula. A los 24 meses no hay frases simples, siempre repite lo mismo, incluso en un contexto inadecuado. A cualquier edad se evidencia que el desarrollo del lenguaje es interrumpido y no avanza. El niño deja de hacer o decir cosas que ya sabía. Causas en el retraso del lenguaje. Un retraso en el desarrollo del lenguaje en un niño que en otros ámbitos se está desarrollando con normalidad se puede deber a problemas orales como alteraciones en la lengua, en el paladar o un frenillo corto que puede limitar sus movimientos linguales. Muchos niños con este tipo de retraso tienen problemas oromotores, los cuales ocurren cuando hay problemas en las áreas cerebrales responsables de la producción del habla, lo que dificulta que los niños coordinen los labios, lengua y mandíbula para emitir los sonidos del lenguaje. Los problemas auditivos también pueden estar relacionados con el retraso del lenguaje. Por eso, un audiólogo debería evaluar la audición del niño siempre que haya la preocupación por este tema. Los niños con problemas auditivos pueden tener problemas para articular, así como para atender, imitar y utilizar el lenguaje. Otra causa del retraso del lenguaje puede deberse en gran parte a un problema global o de su contexto. Etiología del retraso del lenguaje. Son muchas las causas o factores desencadenantes que pueden provocar el retraso en el lenguaje según Gallardo en el 2003. Hay 3 variables. La primera variable es de tipo psicoafectivo y sociocultural. Algunos aspectos son la existencia de ambientes socioculturales pobres, la falta de comunicación afectiva entre las familias, ejemplo, padres con hijos, y el mantenimiento de actividades familiares inadecuadas como sobreprotección, rechazo, entre otros. La segunda variable es el de tipo cognitivo. Se refiere a los mecanismos cognitivos y procesamiento de la información, más que el trastorno intelectuales o deficiencia mental. Los niños con retraso del lenguaje no tienen retraso intelectual, es más un problema de atención, memoria o procesamiento lingüístico. La tercera y última variable es de tipo neurológico. En ocasiones la disfunción cerebral es clara, pero también en ocasiones la patología tiene origen difuso. La disfunción se caracteriza por dificultades de aprendizaje, reducción de la atención, distracción, hiperactividad, impulsividad emocional y con frecuencia trastornos del desarrollo de la percepción motora y del lenguaje. En el retraso del lenguaje diferenciamos 3 niveles de gravedad con distintos síntomas, cuyos límites son difusos y dependen principalmente de la edad del niño. El retraso leve del lenguaje. Lo que más llama la atención en este retraso son las diferentes sustituciones que realiza el niño para cambiar unos sonidos que les resulta difícil de pronunciar por otros más fáciles. Su nivel semántico se encuentra escaso que en los niños que no tienen retraso del lenguaje. Su nivel morfosintáctico se encuentra a un nivel normal y sus emisiones se suelen entender perfectamente. Su nivel pragmático, no hay distorsiones ni dificultades. El retraso moderado del lenguaje, aquí los procesos fonológicos de simplificación son evidentes y numerosos. La pobreza del vocabulario expresivo a nivel semántico es más notoria. En el morfosintáctico están presentes las interrogantes y del mismo modo las negaciones. Este trastorno se puede percibir en las distorsiones de artículos y preposiciones y en la elaboración de una estructura de frase simple. En la pragmática existen abundantes órdenes y gestos verbales de llamada de atención. Hay poca iniciativas y escasas formas sociales de iniciativas de conversaciones. El retraso grave del lenguaje
el patrón fonológico de estos niños se ve reducido a un repertorio mínimo de consonantes y vocales. En el nivel pragmático se logra percibir unas conversaciones egocéntricas.